habilito aquí, lógicamente, el pushback. Vamos a salir hacia la izquierda. Pues venga. Apagas ahí ya las luces, también. Ya nos están echando para atrás, ¿veis? Pues venga. Pax, que no. Pax, que no. Mira, ahí. Está en no. Lo estás viendo, ¿no? Como ya estamos en el bot. ¿Vale? Y, pues venga. Engine Start Switch, motor 2, pero. ¿Lo ves? Ya tenemos perspectiva. Ahora podríamos cambiarle. Fuera un time. Comprobaríamos presurización de aceite que nos está subiendo, vibraciones del motor que son las correctas, ¿vale? La temperatura del aceite, el N2 que sigue, tenemos la EGT de N1 también movimiento positivo, sin ningún problema. Vale. Yo ya pongo los frenos, lógicamente. Al 55 cerramos válvula. Este saltaría en el de verdad, ¿vale? Aquí nos salta, ¿vale? Y venga, número 1, en Start Switch, number 1, on. Hacemos el mismo procedimiento. Bajamos también, ya quitamos aquí también los rayos. Vale, cerraríamos entonces el switch, ¿de acuerdo? Esperamos a que estabilicemos los dos motores, en este caso. Ahora sí, ya los Probe Heat ya los podemos poner. Correcto, porque más que nada ahora vamos a verificar que está todo chequeado. En este caso ya tenemos los dos motores que están estabilizados. Lo que hacemos es distribuir la corriente a las dos barras otra vez y quitamos el APU, ¿vale? En este caso ya tendríamos concentrado toda la energía del APU. APU afuera y eso sí, abrimos ya todos los packs, la recirculación también. Abrimos ya los packs para los pasajeros. Sí, en auto. Auto. Y auto. Una vez que hemos quitado al minuto apagaríamos el APU, ¿vale? Ya tenemos ahora las luces de taxi, y ahora sí, en este caso ya, autobrake y rodamiento, y ahora eso sí, flash 1, 2 y 5. En este caso, flash 1, eso es tirar hacia arriba, tiras hacia arriba y para abajo, ahí. Confirmas transición de flash, se empezará a mover la aguja y con luz verde, flash 2, flash 5. ¿Vale? Activamos play directo y autothrottle. El autothrottle se arma normalmente en pista. Sí. Te podemos llevar también ya armado desde aquí, pero normalmente en pista. ¿Vale? Ya puedo poner flash 2. Pues venga, flash 2. APU ya afuera, ¿vale? Y ahora eso sí, en cont, y ahora ya que te sacamos de plataforma, encendemos las ramas. Venga, pues flash 5 y empieza el baile. Los dos y da un empujón para que veas tú el tacto. Dale, sí. Mira, da un empujón. Venga, ahí empezamos. Venga, sin miedo. Sí, empuja ahí, sin miedo. Normalmente, ahora te da miedo, pero esto es llegar a hacer así y es, damos un empujón, mantenemos. Baja. Es un poco la dinámica que tú vas a ir luego cogiendo. Comandante, ¿estamos listos? Vale. En el momento que yo empiece a levantar, te voy a ir pidiendo flash 1, o sea, flash 2, flash 1, flash 0, ya sabes. Va a ir ganando velocidad. Y eso sí, en el momento que yo te diga clean positive, ascenso positivo, tren arriba. Yo te voy a decir get up. Tú tiras de aquí, así, y tren arriba. Una vez que se han apagado todas las luces verdes, aseguramos al off y autobrake en off, ¿vale? Y entonces ya quitaríamos estos y estas también, Vale. ¿de acuerdo? Pues venga, toca switch. Tengo trasero.
with grab. Y tú me confirmas grab. Mira. Fino. ¿Tus funciones? ¿Ves? Y esto de irle llevando con movimientos muy suaves y siguiendo el director. ¿Vale? Vamos ya por encima de los 3000, autopilot perón. Y ahora eso sí, ya aquí, buja, en este caso, vamos a empezar a configurar el avión limpio. Ya tendríamos autopilot, ¿vale? 210. Y empezamos a ganar velocidad y te voy a empezar a pedir flap. Correcto, venga, flash tú. En con, ya. Correcto. Y entonces también flash tú. Vale, velocidad flash tú. Y ahora de aquí incluso estableceríamos la ILS. Velocidad flash Decíamos que 30, ¿no? flash 10. Bastante. Aquí hay transición de velocidad. Down. Flash 30. Y velocidad de referencia. Siempre velocidad de referencia, si tuviéramos nudos, más 5. ¿Vale? Y desde aquí, pues podemos ya liberar el avión cuando uno esté preparado. Pues sobre los 1000 pies, por ejemplo, 400, dependiendo de la compañía también, pues te puede poner sobre los 400, 500, 1000. Nosotros incluso hasta los 1500 le podemos liberar y jugar con él, porque lo que nos gusta es manejarlo, ¿no? Pues cuando uno esté preparado, pues por ejemplo ya desactiva y autopilot. Manual todo, pues nada, pues vamos en manual. Esto luego, a ver si lo haces tú. Luego, venga, pues vamos a ir, speed brake armado. 500. Procuraremos que sea un aterrizaje bastante suave. Continue. Landing. Esa tiene que ser tu entrada, que ni nos enteremos, mira. Reversas. 60 me lo cantas, a 60. Ya podemos poner motores. Ese ya lo puedes poner. Tomamos tierra perfectamente y en el momento que empecemos prácticamente ya podemos incluso limpiar 25 y con luces en transición vamos limpiando uno a uno, ¿vale?